Antes de morir, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, el hombre que hizo llorar a generaciones enteras con sus canciones, dejó una frase que sonó más a confesión que a despedida. Uno escribe para sanar, pero a veces la herida gana. Nadie supo qué quiso decir exactamente. Nadie entendió por qué su voz sonó tan cansada, tan frágil, tan distinta. Pero quienes estaban cerca de él aquella noche sintieron un temblor en las palabras del compositor que había convertido la tristeza en arte, el desamor en poesía, la soledad en himnos eternos. Ferrusquilla no escribió canciones, escribió lágrimas, escribió lo que muchos no podían decir, escribió lo que otros callaban. Pero detrás de aquel talento inmenso, existía un secreto que él mismo trató de esconder durante décadas, el dolor que lo acompañó siempre, el dolor que alimentó sus letras, el dolor que jamás confesó por completo. Porque antes de convertirse en leyenda, Ferrusquilla fue un hombre roto, roto por un amor que nunca superó, roto por una ausencia que le marcó la vida, roto por un vacío que ni la fama ni la música pudieron llenar. Su voz suave, su andar tranquilo, su sonrisa discreta, todo ocultaba una verdad que solo se revelaba en sus canciones. Cada letra era una herida abierta, cada melodía un duelo, cada verso una historia personal disfrazada de ficción. Y aunque México lo celebró como uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, Ferrusquilla nunca dejó de cargar un peso invisible, un peso que explicaba por qué sus canciones hacían llorar a tantos, porque él escribió llorando. Hoy vamos a entrar en esa historia, en la vida del hombre que transformó su sufrimiento en belleza, en la mente del poeta que convirtió el desamor en poesía, en la verdad detrás de las lágrimas que él mismo escribió. José Ángel Espinosa, conocido en México y en el mundo como Ferrusquilla, nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1919. Desde niño, su vida estuvo marcada por una mezcla de sensibilidad profunda y una soledad temprana que moldearía para siempre su manera de ver el mundo. Creció escuchando el mar, observando cómo la marea iba y venía, mientras él, con apenas unos años, aprendía que la vida era un constante ir y venir, de personas, de emociones, de dolores. Su infancia no fue ruidosa ni llena de juegos como la de otros niños. Fue una infancia tranquila, silenciosa, introspectiva. Su padre era un hombre disciplinado, distante, que pocas veces mostraba afecto. Su madre, en cambio, era cálida, tierna, pero su presencia fue interrumpida demasiado pronto. Su muerte dejó una cicatriz profunda en el pequeño José Ángel. Esa ausencia, tan temprana, tan devastadora, se convirtió en el origen de su sensibilidad, y sin saberlo, también se convertiría en la primera semilla de todas sus canciones. Mientras otros niños corrían por las calles, él prefería sentarse solo a escribir. No escribía canciones todavía, escribía frases, pensamientos, reflexiones que nadie imaginaba que provenían de un niño. Eran demasiado maduras, demasiado tristes, demasiado hondas. La radio, que fue el gran amor de su juventud, lo llevó a Ciudad de México años después. Ahí comenzó como locutor, actor de doblaje y guionista. Nadie sospechaba que detrás de esa voz amable, casi tímida, había una tormenta emocional esperando por salir. Su vida dio un giro inesperado cuando comenzó a escribir canciones. No lo hizo por ambición, ni por fama. Lo hizo porque ya no podía cargar más con lo que sentía. Cada palabra que escribía parecía arrancarle un pedazo del alma, pero también darle alivio. Ferrusquilla descubrió que solo a través de la música podía decir todo lo que en la vida real callaba. Su carrera despegó de forma explosiva cuando sus canciones comenzaron a ser interpretadas por voces gigantes: Pedro Infante, Javier Solís, José José, Lola Beltrán, Lucha Villa y otros grandes intérpretes de la época de oro. Pero detrás de ese éxito imparable, había un capítulo que él jamás reveló públicamente: la historia de amor que marcó su vida para siempre. Un amor que fue su musa, su esperanza y su destrucción. Un amor que lo acompañó hasta el último día. Un amor que, según quienes lo conocieron, fue la verdadera razón por la que escribía canciones tan dolorosas. Un amor que terminó de forma abrupta,
inesperada y profundamente traumática. Ferrusquilla encontró a esa mujer en uno de esos momentos donde la vida parece alinearse. Ella no era famosa, no era actriz, no era cantante. Era una mujer sencilla, inteligente, de una belleza tranquila que lo vio como nadie más lo había visto. Para él, ella era el hogar que nunca había tenido, la calma que buscó desde niño, la voz que podía curar cualquier tormenta. Pero la vida, caprichosa como siempre, tenía otros planes. Una enfermedad la arrebató de su vida en el momento en que él más la necesitaba. Una enfermedad cruel, rápida, implacable. Ferrusquilla se encontraba ahora frente a una pérdida igual de devastadora. Y esta vez ya no era un niño que no entendía lo que pasaba. Era un hombre que sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Dicen que después de su muerte, Ferrusquilla dejó de hablar durante semanas, que no respondía a llamadas, que apenas comía, que comenzó a encerrarse en un cuarto donde solo había papeles, lápices y recuerdos. Fue ahí, en ese cuarto oscuro, donde nacieron sus canciones más dolorosas. Canciones como Échame a mí la culpa, La ley del monte, El tiempo que te quede libre, todas cargadas de una tristeza tan íntima que parecía imposible que fueran ficción. Pero quienes lo conocieron sabían la verdad. No eran ficción, eran confesiones. La industria celebraba su talento, el público lloraba con sus letras. Los intérpretes más grandes del país peleaban por cantar sus canciones. Pero nadie, excepto unos pocos de su círculo íntimo, sabía que cada una de esas canciones era un grito, un desahogo, una forma de sobrevivir a la pérdida que marcó su alma para siempre. Esa tragedia emocional fue la que moldeó al Ferrusquilla que el mundo conocería. Un hombre amable por fuera, pero herido por dentro. Un compositor brillante, pero marcado por un dolor que jamás sanó. Un creador que escribía para el mundo, pero lloraba para sí mismo. El ascenso de José Ángel Espinosa Ferrusquilla fue silencioso, casi humilde. No tuvo el brillo explosivo de las estrellas que aparecían de un día para otro en la pantalla grande. Su fama nació desde un rincón más profundo, desde las heridas que él transformaba en palabras. Pero conforme sus canciones comenzaron a conquistar a México, también empezó otra batalla, una que nadie vio, una que él jamás admitió del todo, una que marcaría para siempre su vida personal y artística. Después de la muerte de la mujer que fue el gran amor de su vida, Ferrusquilla se quedó emocionalmente vacío. Lo decían sus amigos, lo sentía su familia, lo notaban los músicos que trabajaban con él. Había algo roto en él, algo que no volvía a su lugar por más que intentara disimularlo. Sus ojos, que antes tenían un brillo de curiosidad infinita, comenzaron a oscurecerse. Y aunque su carrera estaba en pleno auge, aunque cada canción suya se convertía en éxito, él no encontraba alivio. La fama le llegaba como un eco distante, incapaz de tocar la herida que lo consumía por dentro. Fue en esa época cuando escribió una de sus canciones más emblemáticas, una canción que todos han cantado con lágrimas y que él, sin querer, convirtió en testimonio. Échame a mí la culpa. El público la sintió como una melodía de desamor universal, pero quienes lo conocían sabían que en esa frase, tan simple y tan devastadora, Ferrusquilla estaba hablando con un fantasma. Estaba escribiendo para ella, para la mujer que se había ido demasiado pronto, para la ausencia que lo perseguía como una sombra. La canción fue un éxito rotundo, pero para él no significó un triunfo. Fue una liberación momentánea, seguida de un dolor aún más profundo. El éxito, paradójicamente, comenzó a destruirlo lentamente. Las fiestas, las entrevistas, los compromisos, todo lo cansaba. Las giras, las reuniones, los aplausos, todo le sonaba lejano. Los elogios, los premios, los halagos, nada lo llenaba. Fue entonces cuando comenzó una etapa de autodesgaste emocional, de silencios prolongados, de noches sin dormir, de días donde apenas hablaba.
La gente pensaba que Ferrusquilla era simplemente un hombre tranquilo, pero no era tranquilidad, era tristeza. Y esa tristeza empezó a filtrarse en su vida laboral. Hubo semanas en las que no entregaba ninguna letra, días enteros donde no escribía una sola línea, momentos donde se quedaba mirando el papel, con la pluma en la mano, sin poder avanzar. No era falta de talento, era una batalla interna. Una batalla que empeoró cuando una persona cercana, alguien que lo admiraba, pero también lo envidiaba, comenzó a cuestionar en voz baja la autenticidad de su éxito. Esa persona, según contaron después, lo hirió con la frase más cruel que alguien podía decirle a un hombre como él. La gente no te quiere por ti, te quiere por tu dolor. Esa noche Ferrusquilla llegó a casa y permaneció sentado en silencio durante horas. Esa frase lo golpeó porque tocaba el centro de su herida. ¿Era el talento lo que el público celebraba o el sufrimiento que él convertía en arte? Esa duda comenzó a consumirlo. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más oscuros de su vida. Ferrusquilla dejó de escribir. Durante meses enteros no pudo componer ni una sola canción. El hombre que podía transformar una lágrima en poesía se había quedado sin palabras. Su círculo cercano lo veía deteriorarse, más delgado, más aislado, más ensimismado. Y sin embargo, cada vez que debía presentarse en público, él sonreía con esa gentileza cálida que lo caracterizaba. Nadie excepto unos pocos sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre luchando contra la sombra del dolor. Pero lo peor ocurrió una noche en la que, según contó un familiar, Ferrusquilla se quedó hablando solo en voz baja, mirando una fotografía antigua. Si tan solo hubiera tenido más tiempo contigo. Ese fue para muchos su punto emocional más bajo. La caída silenciosa que casi nadie vio. La herida que sangraba detrás de cada letra que escribía. Pero incluso en su dolor más profundo, algo dentro de él se negó a rendirse. El hombre que había sobrevivido a tantas pérdidas, sobrevivió también a su propio vacío. Y fue solo después de esa crisis que Ferrusquilla volvió a escribir, volvió a cantar, volvió a vivir. Pero lo hizo desde un lugar distinto. Ya no escribía para ella, escribía para sanar, para compartir, para dejar un legado en cada canción. Su música cambió, se volvió más nostálgica, más profunda, más humana, porque ahora ya no era un hombre herido escribiendo para una ausencia, era un hombre maduro escribiendo para dejar un pedazo de sí mismo en cada canción. Con el paso de los años, el público comenzó a ver en Ferrusquilla a un compositor sabio, un hombre sereno que hablaba despacio y escribía con la calma de quien ya lo había vivido todo. Pero esa imagen pública, tan tierna, tan respetuosa, ocultaba algo mucho más complejo. Un dolor que nunca dejó de acompañarlo, un vacío que jamás logró llenar, y un secreto emocional que él mismo cargó en silencio hasta sus últimos días. Porque, aunque muchos lo ignoraban, Ferrusquilla nunca sanó por completo de la pérdida que lo marcó en su juventud. La muerte de su gran amor fue la herida fundacional. Pero hubo otro capítulo, más oculto, más íntimo, más devastador, que lo persiguió incluso después del éxito, incluso después de que México entero lo celebrara como uno de sus compositores más importantes. Ese capítulo comenzó con una carta que llegó a sus manos en un momento inesperado, una carta que él nunca mencionó públicamente, pero que cambió para siempre la forma en que escribió música. La carta estaba firmada por un familiar de la mujer que había sido su amor más profundo. No era una carta de consuelo, no era un mensaje de recuerdo, era un reclamo. Tú no estuviste cuando ella más te necesitaba. Esa frase, seca, brutal, directa, cayó sobre el martillazo. Ferrusquilla quedó paralizado. Apenas podía sostener el papel.
Las palabras parecían flotar como una sentencia. Esa acusación lo persiguió durante años. No habló de la carta con nadie. No la rompió, no la quemó. La guardó en un cajón que nunca volvió a abrir, pero cuya presencia podía sentir cada vez que se sentaba a escribir. Desde entonces, cada canción se volvió una especie de penitencia, cada letra un intento desesperado por reparar lo irreparable. Cada verso era un pedido de perdón que él jamás pronunciaba en voz alta. La gente lloraba con sus canciones porque Ferrusquilla lloraba mientras las escribía. Pero lo más oscuro llegó después, cuando la fama comenzó a desconectarse de sí mismo. Durante un periodo breve, pero profundamente doloroso, Ferrusquilla empezó a sentir que había perdido el control de sus emociones. No dormía bien, no hablaba mucho, pasaba horas mirando al vacío, con el cuaderno abierto, sin poder escribir ni una sola línea. Su hija Angélica Aragón contó años después que hubo noches en las que lo encontraba sentado en la sala con la luz apagada, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Cuando le preguntaba si estaba bien, él respondía: «Estoy tratando de recordar su voz». Esa frase lo decía todo. No había sanado. No había encontrado paz. Solamente había aprendido a ocultar la herida detrás de sonrisas suaves y palabras amables. Pero la verdad oscura no termina ahí. Lo que casi nadie sabe es que Ferrusquilla, en uno de sus momentos más frágiles, estuvo a punto de retirarse de la música. No por cansancio, no por enfermedad, sino porque comenzó a sentir que su talento dependía de su dolor, y eso lo asustaba profundamente. Una noche, mientras revisaba una melodía que no lograba completar, golpeó la mesa con fuerza, algo totalmente inusual en él, y murmuró: «¿Qué soy sin mi tristeza?». La pregunta revelaba una angustia profunda. ¿Seguiría siendo artista si algún día dejaba de dolerle el alma? ¿O su arte dependía de su herida? Esa duda lo consumía, lo perseguía, lo desgastaba. Fue entonces que ocurrió el episodio más perturbador de su vida adulta. Una tarde, después de una larga jornada en la radio, Ferrusquilla se desplomó en su estudio. Su familia pensó que había sido un desmayo provocado por el agotamiento, pero un médico cercano reveló años después que lo que tuvo no fue un desmayo, fue un colapso emocional. Su mente se había saturado, su corazón estaba agotado, su espíritu estaba herido. Ferrusquilla pasó varios días sin escribir, sin hablar demasiado, sin escuchar música siquiera. Parecía vacío, apagado, desconectado del mundo. Hasta que una madrugada tomó su cuaderno y escribió una frase que marcaría el resto de su obra: «Voy a escribir hasta que deje de doler. Y si nunca deja, seguiré escribiendo». Ese fue su renacimiento. Volvió a la música, pero desde un lugar más maduro, menos desesperado. Ya no buscaba sanar, no del todo, pero sí dejar constancia de lo que había vivido. Sus canciones se volvieron más reflexivas, más profundas, más filosóficas, pero el dolor nunca desapareció. Solo aprendió a convivir con él, a transformarlo, a convertirlo en legado. Ferrusquilla jamás logró desprenderse de esa carta. Nunca logró olvidar el rostro de la mujer que amó. Nunca dejó de sentir la ausencia que lo marcó. Y por eso quizás sus canciones siguen haciendo llorar. Desde la perspectiva del canal, la historia de José Ángel Espinosa Ferrusquilla no es simplemente la historia de un compositor brillante. Es la historia de un hombre que convirtió la herida más profunda de su vida en un puente emocional con millones de personas.
Y es también la prueba de que, detrás de las canciones más hermosas, suelen esconderse silencios que nadie imagina. El público recuerda a Ferrusquilla por su humildad, su voz suave, su presencia serena. Ven en él al hombre que escribió himnos que definieron generaciones. Pero muy pocos se detienen a pensar en lo que realmente sostenía esa creatividad: el dolor. No un dolor pasajero, no un dolor que se cura con el tiempo, sino un dolor estructural, íntimo, cargado de memorias que nunca dejaron de sangrar. Para muchos artistas, el éxito es un premio. Para Ferrusquilla, a veces fue un recordatorio. Cada canción que escribía era una puerta abierta hacia el pasado. Cada verso lo conectaba de nuevo con la ausencia, con la culpa, con el amor que perdió demasiado pronto. Desde este canal lo vemos con claridad. Ferrusquilla no componía para el público, componía para sobrevivir, para no ahogarse en su propio silencio, para darle sentido a una vida que, en muchos momentos, se sintió demasiado pesada para cargar solo. El episodio de la carta, esa frase cruel que lo acusó de no haber estado cuando más lo necesitaban, revela el peso emocional que él cargó en secreto. ¿Cuántos artistas son juzgados no por lo que hacen, sino por lo que otros esperan que hagan? ¿Cuántos llevan dentro culpas que no les pertenecen? Ferrusquilla cargó con una culpa ajena y aún así la transformó en arte. Ese acto no es debilidad, es fortaleza absoluta. Pero quizá lo más conmovedor de su historia es la pregunta que lo atormentó durante años. ¿Qué soy sin mi tristeza? Porque cuando un artista crea desde el dolor, llega un momento inevitable, el miedo a dejar de sentirlo. ¿Seguiré siendo yo si ya no duele? ¿Seguiré pudiendo escribir si un día la herida sana? Ese conflicto interno revela algo que pocos se atreven a admitir. La tristeza también da identidad, también da propósito, también se convierte en refugio. Para Ferrusquilla, su dolor nunca fue una cárcel, fue su tinta, fue su voz, fue su compañía en los días más oscuros. Y aún así, nunca dejó que ese dolor consumiera su carácter. Su vida pública era ejemplo de humildad, respeto y cordialidad. Nunca levantó la voz, nunca habló mal de nadie, nunca reclamó reconocimiento. Era un hombre que sabía sufrir sin hacer ruido y amar sin llamar la atención. Desde este canal entendemos que su legado no depende de sus canciones más famosas, ni de los premios, ni de los intérpretes que llevaron su voz por el mundo. Su legado depende de algo más sutil, más poderoso. Ferrusquilla enseñó que el arte puede ser un acto de resistencia emocional, que llorar no es debilidad, que escribir desde la herida es una forma de vivir, que un hombre puede ser grande sin necesidad de gritar, que una canción puede decir lo que el corazón no se atreve a decir. Por eso cuando escuchamos Échame a mí a culpa, La ley del monte o El tiempo que te quede libre, no escuchamos solo melodías, escuchamos pedazos de un hombre que decidió compartir su dolor para que otros no se sintieran solos. Y esa es quizá la verdadera definición de una leyenda, cuando tu vulnerabilidad se convierte en la fuerza de quienes vienen detrás. Hoy, cuando México recuerda a José Ángel Espinosa Ferrusquilla, no lo recuerda solo como compositor, ni como actor, ni como figura de la época de oro. Lo recuerda como algo más íntimo, más humano, más profundo, como el hombre que convirtió el dolor en un lenguaje universal. Sus canciones no envejecen porque no nacieron para una época, nacieron para un sentimiento, para la tristeza que todos hemos tocado alguna vez, para la ausencia que todos hemos sufrido, para ese tipo de amor que se queda viviendo en nosotros, incluso cuando la persona ya no está.
Ferrusquilla entendió algo que pocos artistas comprenden en vida, que una canción puede ser una mano en el hombro, un abrazo silencioso, una confesión que no nos atrevemos a hacer. Y por eso su obra sigue viva, porque no fue creada desde la técnica, fue creada desde el alma. Pero su legado también nos deja preguntas abiertas. ¿Sanó algún día? ¿Encontró consuelo? ¿O escribió hasta el final con la misma herida que lo acompañó toda su existencia? Quizá nunca lo sepamos. Quizá incluso él mismo nunca tuvo una respuesta clara. Porque hay dolores que no desaparecen, se transforman. Y Ferrusquilla los transformó en arte. Hoy, su voz sigue resonando en radios, en serenatas, en películas, en rincones donde alguien necesita llorar a través de una canción. Cada verso suyo es un recordatorio de que la fragilidad también es fuerza, de que la tristeza también puede ser belleza, de que el corazón humano puede romperse y aún así seguir creando. Esa es la huella que dejó, no una huella ruidosa, no una huella llena de escándalos, sino una huella suave, profunda, persistente. La huella de un hombre que escribió para llorar, pero que también ayudó a millones a llorar con dignidad. Ferrusquilla no desapareció. Se volvió eco, se volvió presencia silenciosa, se volvió consuelo en forma de canción. Hay historias que tal vez nunca debieron conocerse, pero ahora tú ya las conoces.